¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar de manera breve sobre el capítulo 12, que es el tema de apego y pérdida. Cuando hablemos de apego, vamos a entender que es un lazo emocional, un vínculo emocional intenso, un vínculo afectivo, ¿no? Intenso, que vamos a formar con las personas, digamos, especiales, entre comillas, en nuestra vida, y que de alguna manera el hecho de estar cerca de estas personas nos alegra, nos reconforta, nos genera placer, y el hecho también cuando nos alejamos de estas personas nos genera incomodidad, angustia, enojo, ¿no? El no estar cerca de estas personas. En este tema en particular vamos a hablar de un par de autores, ahí de manera alternada, y se los voy también comentando. Y vamos a empezar, por ejemplo, con uno de los que vamos a revisar es John Bowlby y el otro es Ainsworth. Y Bowlby va a proponer como cinco fases, digamos, de lo que es el cómo se van a formar o cómo se forma lo que es el apego en las personas o en los niños. Acá vamos a estar también recordando que en la mayoría de los experimentos de los que hemos hablado hasta el momento se hacen en la niñez o en la primera etapa de la vida de las personas, ¿no? Se dice que en esas cinco fases, como les decía, que menciona Bowlby, la primera, cuando están recién nacidos los bebés, niños o niñas muy recién nacidos, se dice que vendrían como a reaccionar de una manera como muy igual o como de una manera igual para cualquier persona, es decir, de la misma manera, es decir, como aún no se ha formado como un vínculo o un apego estrecho, no importa con la persona que se tenga contacto, el bebé o la bebé va a reaccionar de la misma manera, ¿no? Hacia los 5 meses, digamos, es cuando ya se empieza como a notar lo que es como esta diferenciación que ya hace, por ejemplo, que hacen los bebés. Ya pueden diferenciar, por ejemplo, lo que es a su madre, suponiendo que es como en esta cuestión tradicional de que quien suele cuidar, por ejemplo, en esa primera infancia, y entonces ya la puede distinguir, ¿no? Ya sabe quién es su mamá, ya sabe que otras personas no son su mamá. Es decir, ya sabe que con ella tiene o empieza a generar como lo que es ese apego o ese vínculo, y con las demás personas no. Hacia los 7 meses, aproximadamente un par de meses después de esta primera discriminación o diferenciación que ya pueden hacer los bebés, digamos que van a tratar como de mantenerse cerca de la madre o del cuidador. Es decir, no siempre es la madre quien cuida, y entonces va a tratar como los bebés van a tratar como de mantenerse cerca, ¿no? Si son separados o si la mamá los deja por un momento, empiezan como a protestar, ¿no? Se muestran molestos cuando la madre sale o cuando se despega de ellos, ¿no? Es a partir de los 3 años, que es la cuarta fase de la que nos habla Bowlby, que el niño va a empezar a tomar en cuenta, los niños van a empezar a tomar en cuenta lo que son las necesidades de sus cuidadores. Es decir, si se metió a bañar, si salió por algo, si se quedó en la cocina, si se fue a otro cuarto a hacer cualquier otra cosa, los niños o las niñas ya empiezan como a entender que tienen como ciertas necesidades particulares estas personas y que están ocupados haciendo eso. Empiezan como a darse cuenta de ello. Y se dice que a partir de los 5 años es cuando los niños y las niñas ya van a tener como una representación psíquica de esta relación que tienen con sus cuidadores o de este apego, ¿no? Y que entonces esto les permite no tener la necesidad de ver por cierto tiempo a sus cuidadores. Es decir, si van al kinder no hay necesidad de que estén tristes o llorando porque no están con su mamá o con su papá, ¿no? Porque ya empiezan a crear como esta representación interna de que aunque no estén, yo me sigo relacionando, aún me quieren, ¿no? No importa que no estén conmigo. Posteriormente vamos a hablar de lo que son los tipos de apego, que acá vamos a hablar de un experimento que realizó Ainsworth, que le llamó situación extraña, o el experimento o prueba de situación extraña, en donde a niños y niñas de aproximadamente un año se les empezó como a experimentar y observar con ellos el cómo reaccionaban ante que su mamá los dejara en una situación y llegara un extraño, y luego posteriormente la mamá regresara, y así constantemente, ¿no? Se le exponía al extraño y a la mamá iba y venía, ¿no? Y entonces se fue como utilizando las reacciones que tenían estos con el extraño, el estar solos y también con su mamá, ¿no? Ainsworth nos habla de que existen 3 tipos de apego, según estas observaciones de este experimento de situación extraña. El primero es un apego seguro, en donde los bebés se angustiaban por la ausencia de la madre, pero cuando regresaba la mamá, rápidamente se contentaba, ¿no? Y buscaba de inmediato el contacto. Y había una clara diferencia como muy marcada en la reacción ante la madre y ante la relación al estar ante un desconocido, una persona desconocida.
También nos hablaba de un apego, digamos otro tipo de apego de los que se describieron o se notaron en esta prueba, fue el apego resistente o ambivalente. Digamos que acá el bebé se muestra bastante inseguro, ¿no? En presencia de la mamá, es decir, como no saber cómo relacionarse, y cuando ésta se aleja se angustia mucho. Cuando la mamá se alejaba se angustiaba mucho este tipo de niños que mostraban este apego, o de bebés, y digamos se resistían por completo al contacto cuando regresaba la mamá, se resistían a volverse como a contactar, o al contacto físico con la mamá, y también se estaban bastante recelosos con el desconocido, del desconocido no querían saber absolutamente nada, ¿no? Y por último, el último tipo de apego que describió Ainsworth fue el apego evasivo. Acá digamos que el bebé no busca el contacto físico con la mamá, o el contacto de alguna manera con la mamá. Muestra poca angustia cuando la mamá se va o cuando es separado de su mamá, y también evita el contacto cuando ésta regresa. Y trata al desconocido de manera similar a como trata a la madre, es decir, sin ningún tipo digamos así, como de afecto, de apego como cercano, ¿no? Como si no hubiera un vínculo cercano. También acá hay otros autores, Fraley y Speaker, que nos van a hablar de un enfoque dimensional, en donde ellos van a utilizar como un par de dimensiones para describir lo que son el apego, y las dimensiones serían como desde muy bajo hasta muy alto, por así decirlo, para categorizarlo. Nos hablan, por ejemplo, de que los bebés pueden utilizar, o las personas pueden utilizar lo que son estrategias de evitación y el alejamiento contra estrategias de búsqueda de proximidad. Por ejemplo, esto nos habla del grado en que el niño o la niña intenta mantener la cercanía física con su madre. Es decir, puede mantener estrategias de no querer acercarse, o puede también tener estrategias de búsqueda de proximidad, de querer acercarse. Es decir, puede haber como muy bajo o muy alto en esto. La otra dimensión también nos habla de las estrategias de enojo y resistencia contra estrategias de confianza emocional. Acá las reacciones emocionales de los bebés o los niños, digamos, tienen que ver con la conducta de la figura de apego, el cómo se sienten o cómo interpretan y cómo reaccionan al cómo están interpretando que se está comportando la figura de apego, ¿no? El otro de los autores que vamos a revisar es John Bowlby, que ya hablamos de las primeras 5 fases que nos mencionaba él, del cómo se iban generando el apego. Bowlby también nos va a hablar de los efectos de la pérdida de la privación, y entonces, es decir, cuando existe una pérdida de un vínculo, una privación tal cual del contacto con personas cercanas. Bowlby nos va a hablar como de un par de hipótesis, nos va a hablar también como de un periodo, y nos va a hablar también de un par de conceptos importantes. La primera de las hipótesis es la hipótesis de pérdida materna. La hipótesis de pérdida materna nos dice Bowlby que, digamos que es la idea de que la ruptura, por ejemplo, del vínculo, del apego en una temprana edad entre un niño o una niña con su mamá, va a tener como ciertos efectos que pueden ser graves a largo plazo, es decir, en su formación de afectos. También nos va a hablar de la hipótesis de monotropía. La idea de la hipótesis de monotropía de Bowlby es que el ser humano tendría como esta tendencia innata a formar vínculos especiales con una persona, que por lo general suele ser la madre. Es decir, desde que nacemos tendríamos esta tendencia a formar vínculos o un vínculo especial con una persona en particular, y que por lo general suele ser la madre o quien esté a nuestro cargo, ¿no? Bowlby va a hablar de un periodo crítico. El periodo crítico se va a referir, digamos que tiene que ver con esta hipótesis de pérdida materna, y que se refiere, digamos, al periodo de inicio de la vida en el cual los infantes deben formar lazos, o deben de formar un apego sólido para que el desarrollo posterior sea satisfactorio, o lo más satisfactorio posible. Y también nos va a hablar de un par de conceptos, como les decía. El concepto de pérdida, que es, digamos, este estado en donde un niño o una niña que ha formado un apego sólido o estrecho con alguien es separado de esta persona. Es decir, un niño, por ejemplo, o una niña que tenía un apego sólido con su madre, lo separan de ella, ¿no? Y la privación, que es el otro concepto que les mencionaba, es un estado en donde un niño o una niña nunca formó un apego sólido o estrecho con alguna persona. Y por último, revisaremos lo que son los efectos adversos del divorcio y el cuidado infantil, es decir, qué efectos adversos tendrían
el divorcio en el cuidado infantil. Acá digamos que lo que nos vamos a enfocar son en un par de fases. Se dice que, por ejemplo, cuando los matrimonios o las personas se enfrentan como estas cuestiones de divorcio o estas cuestiones de problemas matrimoniales, separación y demás, van a pasar por un par de fases. La primera es la fase de crisis, que se dice que esta, digamos, es aproximadamente el año posterior a que viene el divorcio o que sea el divorcio. Por lo general entendemos que, digamos, por ley, la primera opción es que si hay hijos se queden estos, la custodia la tenga la madre, aunque sea una custodia compartida, digamos, con quien suelen vivir es con la madre, ¿no? Digamos que acá en este primer año se dice que las madres se vuelven un tanto más estrictas, menos afectuosas que antes, ¿no? Por su parte los niños se comportan de manera más agresiva y rígida durante este primer año posterior al divorcio. Y posteriormente existirá una fase de ajuste, que esta se dice que se da aproximadamente a los 2 años después de que viene el divorcio, ¿no? Digamos que en esta fase de ajuste, digamos que la rutina, por así decirlo, de vida normal se ha restablecido o se ha creado una rutina de vida como normal, por así decirlo, que siguen las personas, pero digamos que también se caracteriza, digamos, porque las madres vuelven a tratar a sus hijos con comprensión, con empatía, con paciencia, y en general digamos, el malestar emocional es mucho menor que durante la fase de crisis. Se dice, por ejemplo, también que los hijos, sobre todo los hijos varones de padres divorciados, suelen tener como actitudes, digamos, peores relaciones, por así decirlo, a futuro que los hijos de padres que se mantienen en matrimonio. Otra característica que también es común es que suelen ser, no todos, no podemos generalizar, pero suelen ser personas que tienden como a la mitomanía, es decir, como exagerar las cosas, a fantasear mucho, a contar como historias fantaseadas o también incluso totalmente mentir como tal, ¿no? Y bueno, esos serían los conceptos que tendríamos que revisar de este tema de apego y pérdida. Esos conceptos, esas teorías y esos experimentos.